decimos el término psicomotricidad. Fíjense, este término que hemos venido usando desde hace mucho tiempo, lo propuso por primera vez. Fue propuesto por primera vez por el doctor Ernest Dupré allá por 1920. Esto anótenlo porque viene en el examen que vamos a hacer. Allá por 1920, en un congreso de medicina mental, al doctor Dupré lo escucharon que decía algo de psicomotricidad. Y cuando terminó el congreso, lo que preguntaron, lo llamaron a parte del doctor, oiga, doctor, explíquenos qué es eso de la psicomotricidad. Y él les dijo, miren, yo trabajo en un hospital psiquiátrico y a mis enfermos mentales, en lugar de tenerlos aislados, encerrados como si fueran presos, cada vez que puedo me los llevo a un jardín, a un parque, a un espacio abierto y les aplico algunas actividades lúdicas. ¿Qué son las actividades lúdicas? Juegos. Los hago que jueguen unos con otros. Y me he dado cuenta que han cambiado mucho su conducta en cuanto a su comportamiento dentro del hospital. Pero más allá, que ahora ponen más atención, que ahora aprenden de una manera diferente. Y entonces dijeron, bueno, a lo mejor se le pegó al doctor algo de pinto. ¿A quién se le ocurre en ese entonces? Pero me volvieron a hablar y dijeron, se le dio una explicación ya un poquito más profunda de cómo lo hacía. Y entonces lo nombraron jefe de psicomotricidad primero de los hospitales psiquiátricos que había en París, porque esto fue en París, en Francia, y después de toda Francia, imagínense. Pero desgraciadamente Dupré es una persona muy grande. Pero bueno, eso es otra historia. Lo importante es que a él se le ocurre el término de psicomotricidad, pero no quiere decir que la psicomotricidad surja aquí en este momento. A él se le ocurrió, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya muchas personas antes que trabajaban de una manera similar, sin llamarle psicomotricidad. Tenemos por ahí el dato de un monje nómada que se apellidaba Lefebvre, allá por 1634. 1634, imagínense. Más de 300 años antes de Dupré que pronunció el término psicomotricidad. Y él, ¿sabe lo que es un monje nómada? ¿Qué es un monje nómada? ¿Qué es una persona nómada? Que anda de un lado para otro, que no se establece, o se establece temporalmente y después continúa. Bueno, pues Lefebvre era un monje que llegaba a un monasterio, se trazaba una serie de objetivos que tenía que cumplir, y cuando los terminaba, agarraba sus pocas pertenencias y se iba a otro monasterio a hacer investigación, a hacer algún tipo de educación, a hacer miles de cosas. Cuando terminaban sus objetivos, se iban a ellos. Lefebvre llegaba y después de que ya se establecía y empezaba a investigar dentro de la comunidad donde estaba el monasterio, qué niños tenían problemas de aprendizaje, qué niños tenían problemas de aprendizaje intelectual, no nada más motor. Y a esos niños los citaban en las tardes y les daban algunas actividades prácticas, casi siempre de juego. Y entonces decían en aquel entonces, me he dado cuenta que los niños que hacen actividad física aprenden mejor y más rápido que los niños que no la hacen. Desde ahí ya estaba haciendo psicomotricidad sin llamarle psicomotricidad. Ya era una forma de poder estimular a los niños a través del movimiento, sobre todo a los más pequeños, y ayudarles a que aprendieran mejor en su actividad escolar, ¿de acuerdo? Entonces desde ahí ya estaba haciendo psicomotricidad. A Dupré se le ocurrió llamarle psicomotricidad, pero bueno, fue por algo circunstancial, pero desde que mucho tiempo antes ya mucha gente lo había manejado. Perdón, antes, está bien, está bien. Por ahí apareció una palabrita que decía terapéutico, ¿la vieron? ¿Por qué? Porque Dupré trabajaba en un hospital psiquiátrico, entonces todo lo que hacía era aplicarlo, la psicomotricidad, a personas que tenían problemas muy profundos. Después ya se empleó en otros medios como son la reeducación, que ahorita vamos a ver, y también la educación. Ahora sí, hasta ahí nada más. Dualismo cartesiano. ¿Se han escuchado este término? ¿Sí o no? ¿Quién sí lo ha escuchado? ¿Qué es dualismo cartesiano? Primero vamos a separarlo como con la psicomotricidad.
dualidad. ¿Qué quiere decir dualismo? Dos partes, dos entidades, dos factores, ¿de acuerdo? Y cartesiano, ¿a qué se le refiere lo de cartesiano? ¿Perdón? ¿A Descartes? ¿O a detrás? ¿Quién puede quedar? Muy bien, fíjense, René Descartes, se escribe Descartes, se escribe Descartes, perdón, se pronuncia Descartes, fue un filósofo, científico, matemático francés que vivió allá por el 1600 y tantos del siglo antepasado, o sea, hace muchísimo tiempo. Y a ese señor se le ocurrió dar una idea que le llamamos dualismo cartesiano, ahora sí. Y entonces decía Descartes, para educar a una persona tenemos que separar salud, tenemos que separar la mente del cuerpo. En aquel entonces no decían mente porque todavía la psicología ni existía, decían alma, pero aquí le hemos puesto mente por la cuestión de la psicomotricidad. Pero otra vez, para educar a una persona tenemos que separar la mente del cuerpo, imagínense. Y así lo retomaron, tal cual. Pero recordemos un poquito que estaba terminando la Edad Media, ¿se acuerdan? Estaba terminando la Edad Media. ¿Y qué características tenía la Edad Media? Ustedes han visto películas, han leído libros, han visto documentales. ¿Cómo era la vida en la Edad Media? ¿Se acuerdan? Había mucha importancia de la religión. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo era la moda para las mujeres en la Edad Media? ¿Cómo eran los vestidos? ¿Minifalda? No, para nada. ¿Cómo eran? Larguísimos, pero además unas camisetas tremendas, no se podía ver ni siquiera el cuello y menos los tobillos. Quien se atreviera a mostrar los tobillos hasta era criticar y castigar en muchas civilizaciones. Entonces era tapar completamente el cuerpo. ¿Se acuerdan de algunos cuadros que fueron pintados en la Edad Media? ¿Cómo eran? ¿Qué características tenían? Las pinturas de los cuadros de artistas. Sí, los colores eran muy oscuros. Muy serios siempre, muy solemnes. Además un poquito regordetos todos, tanto mujeres como hombres. No porque fueran obesos, sino porque ese era el ideal del cuerpo en ese entonces. ¿Qué más? ¿Cómo era la música en la Edad Media? ¿Perdón? Con los juglares, una música muy seria, hasta aburrida, han visto películas que todo el mundo está de acuerdo con Santo porque era así medio aburrido. Esa era la edad del oscurantismo, se le llamó. Fíjense, estoy bien revisando. Edad del oscurantismo. ¿Por qué? Porque todo se negaba, y lo que más se negaba era el cuerpo, desgraciadamente. Y por ahí decían algunos filósofos, la mente es buena, el cuerpo es malo. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo es pecaminoso, es sucio, pero la mente es buena. Y eso lo retomaron, a esto le llamamos dualismo cartesiano. Lo retomaron en toda la educación y lo empezaron a repetir. ¿Y saben cuál es la importancia de todo esto? Que seguimos repitiendo el dualismo cartesiano en la educación ahorita. Ustedes van a ser maestras de jardín de niños, excelente, qué bueno, me encanta. La educación preescolar es muy bonita, además de la edad de los niños, empezando a hablar, etc. La educación que se les da a los niños preescolares es exquisita, es muy bonita, es muy dinámica. Los niños juegan, los niños corren, los niños se arrastran, los niños crean. Diario que salen del jardín de niños llevan algo que hicieron, un dibujo, una pintura, plastilina, boleado, punteado, miles de cosas que hacen. ¿Saben qué pasa en la escuela primaria? ¿Cuál es el niño mejor portado en la escuela primaria? El que no se mueve, el que no voltea, el que no habla, el que no se distrae. Imagínense después de venir en una educación de mucha dinámica, llegar a un momento en que no te puedes mover. Es muy agresivo, es muy agresivo. Es algo impropio, podríamos decir. Sin embargo, ese dualismo se está repitiendo.
Para los maestros de primaria lo más importante son matemáticas y español. Todos los días ven matemáticas y español. A veces sociales, a veces naturales. Y si tienen suerte, salen alguna materia práctica, sobre todo educación física, que el maestro de primaria la tendría que dar, porque en su escuela normal tuvo que llevar como antecedente educación física. Sin embargo, como se confundía mucho con deporte y se sigue confundiendo, lo que hacía era jugar algo, algún deporte, y con eso pasaba la materia. Y a veces repetía lo mismo en la escuela donde daba sus clases, su escuela primaria como maestro. Por un lado eso. Por otro lado, que a veces las autoridades no tienen la idea de lo que es la educación física. Entonces, yo, por ahí cuando me dijo, por favor, Alfredo, de presentarme, decía que trabajé como maestro de primaria 10 años, que ser estudiante son un maestro. Entonces a mí me gustaba siempre la educación física, antes de ser licenciado en educación física. Y sacaba a mis niños a educación física porque yo tenía un programa que tenía que cumplir de educación física. ¿Y saben lo que decía mi directora? Maestro, no estoy perdiendo el tiempo. Meta a sus niños, enséñenles algo en el salón como si no les estuviera haciendo nada. Entonces son falsos conceptos que hay de la educación física, equivocados, personas que creen que los niños tienen que estar sentaditos, sin moverse, sin hacer nada. Entonces a eso le llamamos valgumocracia, a la tendencia de desarrollar todo lo que es intelectual y olvidar todo lo que es cultural. Bueno, muere Dufresne, ¿se acuerdan que estaba diciendo que era una persona grande? Él hace un equipo para poder que el partido quede así como necesidad, pero como muere muy pronto, se quedan con muchas ideas muy falsas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, les digo rápidamente. A partir de que se reúnen otra vez después de casi 40 años los psicomotricistas, que entonces empiezan a manejar ya la psicomotricidad, ellos quedan en que hay tres campos de aplicación de la psicomotricidad. El primero le llaman terapéutico, que es donde les decía que se van a tratar o van a, de alguna manera, a trabajar con niños o con personas que tienen problemas muy serios. Niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, niños sordos, niños ciegos, etc. El segundo campo se llama reeducativo. No la tenemos aquí. Sí, por favor. Si no la revisamos. No. Bueno, el segundo campo se llama reeducativo, que es aquel donde vamos a tratar a personas, niños sobre todo, que se han ido quedando atrás en su proceso normal de desarrollo, que por alguna cuestión física o psicológica han perdido el ritmo de aprendizaje y lo tenemos que dar de alguna manera alguna terapia reeducativa. Y el tercer campo es el educativo, que es donde la mayoría de nosotros estamos insertados, porque trabajamos con un programa, ya sea programa de preescolar, programa de primaria, programa de secundaria, etcétera, que nos da una secretaría, que es nuestra Secretaría de Educación Pública, y que viene insertada parte de la psicomotricidad. Pero fíjense, esto es bien importante. Allá por el año de 1972, yo creo que todavía muchos de ustedes, nada más bien nadie nacía de historia, pero perdón, allá por el año de 1972 en su país hubo una gran reforma educativa. Una reforma educativa muy importante porque antes, cuando los niños iban a la escuela primaria, por ejemplo, se les daba una materia que se llamaba lengua nacional. Los que tengan la suerte de tener abuelitos también conmigo se lo pueden decir. Otra que se llamaba aritmética y geometría, y otra que se llamaba historia y civismo, y así eran las materias, eran asignaturas. A partir del 72 viene una reforma que se crean áreas, se aglutinan estas materias, estas asignaturas, y entonces ya tenemos español, matemáticas, sociales y naturales, ¿de acuerdo? Es importante este año por lo siguiente, fíjense. Dentro de los programas de educación física, lo que sirve como base para hacer el programa son libros de psicomotricidad que nos traen de España, de Francia, de Italia, de algunos países. Y son usados como base para crear este programa. Cuando llega la psicomotricidad a México en ese año, ya de manera oficial, porque antes ya había llegado en manera extraoficial, personas que habían estado en Francia venían y nos daban algunas pláticas,
traían algunos libros, algunos artículos que leíamos y que nos interesaban, y en el 72 ya fue un hecho, ya fue una realidad, ya fue algo oficial. Pero en ese año del 72 llega la psicomotricidad, muchas personas dicen, esta es una moda que se va a ir pasando, que se va a olvidar. Esa es una moda que llegó de Europa y que al resto se va a olvidar. Y no, al contrario, se fue como que acentuando un poco más, a veces con algunos otros términos, podemos decir, que no lo decían psicomotricidad, pero que estaban implícitos. Y ahora a mí me da mucho gusto que en el programa, por lo menos de secundaria, que yo ya hago competencias, que tiene sus competencias, no me vamos a hablar de lo que es una competencia. Por ahí es una de las competencias para la educación física en secundaria. Integración de la corporeidad. ¿Sí han oído de la corporeidad? Qué bueno porque todos la tienen. Lo malo es que tengamos algo que no hayamos oído. La integración de la corporeidad. Y viene esquema corporal, imagen corporal y senso-percepciones como los temas más importantes. Y entonces cuando hablamos de imagen corporal, esquema corporal y senso-percepciones, hablamos de psicomotricidad de alguna manera ampliamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos para allá. Fíjense bien. En ese año de 1962 empezaron a manejar algunos conceptos que venían directamente del artículo 3 de la Constitución y nos decían: la educación que imparte el Estado tenderá al desarrollo armónico de la personalidad del individuo. Y entonces empezamos a investigar qué quiere decir esto de desarrollo armónico, porque se oye muy bonito, muy pomposo el desarrollo armónico, pero ¿cómo se logra? ¿A través de qué? Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que nuestra personalidad está formada por tres grandes esferas que deben de desarrollarse al mismo tiempo. Por eso es armonioso. Y entonces tenemos tres esferas. ¿Se acuerdan? Ya las han visto, ¿no? ¿Sí las han visto en sus programas? Bueno, les comento que esto viene en el examen también. Esfera cognoscitiva, les decimos a la primera. Esfera afectivo-social y esfera psicológica. Y en donde se intercalan las tres, donde se intersectan, tenemos un asterisco por ahí, que es donde se encuentra el niño. Fíjense que están entrelazadas, no están aisladas. Si estuvieran aisladas, podríamos ir cumpliendo con cada una de ellas independientemente. Y entonces muchos maestros lo hicieron en ese entonces y dijeron: bueno, no hay problema, para la escuela, para la esfera cognitiva, español, matemáticas, sociales y naturales. Para la esfera afectivo-social, artísticas y tecnológicas. Y para la esfera psicomotriz, educación física. Entonces dice la psicomotricidad: no, momentito. Para que el desarrollo sea, o para que el aprendizaje sea significativo, tiene que pasar por las tres esferas de la personalidad al mismo tiempo. ¿Se han oído hablar del aprendizaje significativo? ¿Qué es el aprendizaje significativo? ¿Quién me lo dice? Son conocimientos que vamos adquiriendo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje y que vamos a poder aplicar en nuestra vida cotidiana. Pero hay otro también. Son conocimientos que sirven de base para otros conocimientos también, ¿de acuerdo? Son conocimientos que sirven de base. Yo les platicaba a mis alumnos, fíjense. Hace mucho tiempo, cuando íbamos a entrar a la secundaria, nos decían: para entrar a la secundaria tienes que aprenderte la raíz cuadrada porque vienen muchos problemas de la secundaria. Y si en sexto año nos lo habían enseñado, qué padre, pero si no, ahí estamos todos en fin, las vacaciones de verano, bueno, de invierno, de aquel entonces, pues eran las vacaciones en enero y febrero, entonces, diciembre y enero, tenemos que aprendernos la raíz cuadrada porque cuando entrábamos o quisiéramos aprender la secundaria la teníamos que saber. Y sí, llegábamos y había 3 o 4 problemas de raíz cuadrada. Pero ¿saben cuándo volvimos a usar la raíz cuadrada? Jamás, después hasta que llegamos por ahí aquí a la escuela, había una materia que se llamaba evaluación, que obviamente hacía un año, y que se trataba de distribuir calificaciones, y venían los percentiles, los discípulos, los cuartiles, y por ahí venían 2 o 3 ejercicios con raíz cuadrada. Pero desde entonces, imagínense, no quiere decir esto que la raíz cuadrada no sea un aprendizaje significativo. No se usa a diario porque lo usamos alguna vez y luego no lo volvemos a usar en años. Pero sí nos sirve la forma de hacerla, de razonar
para hacer la raíz cuadrada nos sirve como base para futuros aprendizajes. Entonces dice la psicomotricidad. Para que el aprendizaje sea significativo debe de pasar por 3 formas de comunicación y 3 esferas de la personalidad. Entonces cada una de estas esferas de la personalidad tiene una forma de comunicación que son las siguientes, ahora sí. Una por favor. Formas de comunicación. Primero, la forma verbal. ¿Cuál será la forma verbal de comunicación? ¿Hablar, nada más hablar? Oral y escrito. Cuando mandamos un mensajito, que les pido que tengan sus teléfonos apagados, cuando mandamos un mensajito por WhatsApp, por lo que quieran, estamos buscando la forma verbal de comunicación a través del celular. Pero yo les puedo decir, por ejemplo, para mañana que va a ser nuestro examen, lean la página número 20 del libro de Educación por el Movimiento. Entonces, se van, esto es ficticio, lo del libro, lo del examen es ficticio. Entonces, nos vamos todos leyendo la página número 20 y ya otro día la podemos comentar, porque a través de la escritura también nos podemos comunicar. Entonces, la forma verbal de comunicación es tanto la palabra oral como la palabra escrita. ¿De acuerdo? Imagínense que en esta forma de comunicación ocupamos el 78% de nuestro entendimiento. Todo lo que hacemos a diario, un 78% es verbal. Imagínense, hay otras dos que casi no nos damos cuenta de ellas. La segunda se llama gestual. ¿Cuál será la forma gestual de comunicación? De los gestos, qué buena onda. ¿Y qué es un gesto? Movimiento de la A cara. ver, no escucho usted. ¿Perdón? Movimiento. Una expresión corporal, como cuál, por ejemplo. La risa puede ser un, ¿de acuerdo? Algo más, comunicación gestual. Las emociones, pero me están diciendo la base, ¿cómo se representaría? Es que miren, me dicen un gesto, muchas personas creemos o creen que el gesto nada más es facial. Entonces yo le digo a Alfredo, oye Alfredo, fíjate que creo que le gustó esa muchacha porque me hizo un gesto. Se cerró el ojo. Y creemos que el gesto es facial. Y no, el gesto es total. Todos nuestros movimientos comunican, ¿de acuerdo? Pero también nuestras actitudes. ¿Qué es una actitud? Además, eso sería una forma de comunicación. ¿Qué es una actitud? Con C, actitud. ¿No se lo han dicho en la escuela? ¿Qué es una actitud? Un ¿Perdón? comportamiento. Una forma de comportamiento, pero que puede ser también pasiva. Por ejemplo, una posición o una postura es una actitud. Y la actitud también comunica, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos dar cuenta qué personas realmente están interesadas en lo que estamos diciendo y quiénes como que ni en cuenta, andan en otro lado, no les interesa, por la actitud corporal, ¿de acuerdo? Entonces imagínense, un ejemplo, estamos en un cuarto año de primaria, yo como profesor de primaria, llegamos a la escuela a las 8 de la mañana, en lo que pasan los grupos, unas 8:10, 8:20, pasamos la lista y de repente llego a mi grupo, 45 niños, y empezamos a dar la clase. Me volteo, estoy escribiendo algo en el salón y cuando volteo un niño está bostezando. Entonces yo recibo un mensaje y yo lo pienso y yo digo, pobrecito, se han de haber desvelado, a lo mejor no desayunó, se acostó muy tarde o se levantó muy temprano. Pero me vuelvo a voltear y cuando volteo, 20 niños están bostezando. ¿Cuál es el mensaje? Maestro, nos estamos aburriendo. Dije cuarto año de primaria, no conferencia para educadores. Maestro, nos estamos aburriendo. Si no le cambias, nos vamos a dormir y no vamos a aprender nada. Me está dando un mensaje corporal, un mensaje gestual, a través de un movimiento, a través de una actitud. Me está diciendo lo que está pasando él o los 20, ¿de acuerdo? Si yo soy sensible a esa comunicación, inmediatamente cambio la actividad o cambio la dinámica de mi clase. Pero si yo no soy sensible a ello, sigo lo mismo. ¿Y qué pasa con el aprendizaje de los niños? Jamás se va a dar porque están más aburridos, más tediosos, más cansados que nada. Entonces, hay una comunicación gestual
todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Pero hay una tercera forma de comunicación que se llama tónica. ¿Cuál será la comunicación tónica? ¿Quién me dice levantando la mano? ¿Cuál será la comunicación tónica? ¿La voz? No, esa ya fue la verdad. Hay niveles, es que hay dos clases de sílabas, átonas y tónicas. Y es cuando gritamos. No tiene que ver con una cosa. Es la verdad, ya la vimos. ¿Cuál será la comunicación tónica? Bueno, cambio la pregunta. ¿Cómo se manifiesta la comunicación tónica? No, por las células también, por todas las células del cuerpo. No, eso ya es la verdad. ¿Por medio de qué? No, no, no. A ver, ¿quién dijo el músculo? A ver, viene por ahí, es interesante. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esta comunicación entonces? Por parte del tono muscular, te estás hablando de estar bien. ¿Se puede hablar de lo que es el tono muscular? Todos tenemos un tono muscular, todos desde que nacemos tenemos un tono muscular. Ese tono se representa a través de las emociones. Entonces, todos tenemos un tono muscular que tiene tres factores. Esto viene en el examen, ¿no? ¿De acuerdo? Primero, por herencia tenemos un tono muscular. Segundo, por nutrición tenemos un tono muscular. Un niño bien nutrido va a tener un tono excelente, pero un niño desnutrido, pobrecito, va a tener muy mal tono muscular. Tercero, por la actividad física que realizamos vamos a tener un tono muscular. Esta actividad física la vamos a dividir en dos partes. Una, la que es espontánea, y otra, la que es programada. Hay muchos niños que tienen que caminar para ir a la escuela 1 kilómetro en zonas rurales, 1 kilómetro y de regreso. Imagínense después de un año de estar yendo a la escuela y viniendo todos los días, cómo van a estar sus piernas bien endurecidas, bien fuertes. Entonces ese es el tono muscular, cómo se va modificando a través de la actividad que realizamos. O los niños que viven en un quinto o cuarto piso que tienen que estar subiendo y bajando todos los días, 4, 5, 6 veces, el tono muscular va cambiando. Entonces, cuando nosotros saludamos a alguien y le damos la mano y le decimos hola, buenos días, ahí hay una comunicación tónica. Nuestro tono muscular se está representando a través del contacto de una persona con otra. ¿Se acuerdan del castigo que hicimos hace rato? Claro, era una comunicación tónica. Y eso lo hicimos con toda la intención para pasar nuestra actividad por las tres formas de comunicación, porque si no nada más se quedan las dos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, verbal. Gestual, porque estamos haciendo el movimiento 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero nos quedaríamos inconclusos, como que faltaría una parte para hacer la parte tónica. Entonces, el castigo era tocar a la otra persona, darle un abrazo de felicidad, algunos de compromiso, algunos de nerviosismo, como quieran hacerlo, pero un abrazo bien dado, ¿no? Así, sabrosito. No como los políticos de pompis paradas. Un abrazo completo. Lo que hay que dar siempre es un abrazo completo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay problemas para el examen? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos seguir? Bueno, a ver si intento, adelante, por favor. Ahora fíjense bien. Cada esfera y cada forma de comunicación tiene un proceso comunicativo que es muy importante, es un proceso que se cumple de educación desde los pequeñitos, desde el preescolar hasta la gente madura, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la primera esfera, hasta ahí nos quedamos, es la comunicativa, le corresponde directamente una forma de comunicación que es la verbal. El proceso es el pensamiento, o el pensar. Todo lo que decimos lo tenemos que pensar. Antes de decirlo lo pensamos, aunque a veces lo digamos tan rápido que nos arrepentimos.
sentimos. Aunque a veces nos demos a que nos digan, cállese baboso, no sabe lo que dice. Pues sí sé lo que digo, a lo mejor no me di cuenta muy bien de lo que estoy diciendo. Pero lo tuve que haber pensado antes de decirlo, ¿recuerdas? Entonces, todo lo que pensamos, perdón, todo lo que decimos lo tenemos que pensar forzosamente. Por lo tanto, la primera forma de comunicación, que es la verbal, tiene un proceso que es el pensamiento. Todo lo tenemos que pensar. La siguiente esfera, que es la afectivo-social, tiene una forma de comunicación que es la tónica, lo que decíamos enfocar a los demás. Y su proceso es el sentir, ¿de acuerdo? Todo lo que tocamos o cuando nos tocan, tenemos que tener una sensación que después la volvemos percepción y luego vamos a ver qué es la percepción. Pero todo lo tenemos que sentir. Y el tercero, que es la forma, la esfera psicomotriz, tiene una comunicación que es la sexual y tiene una forma de proceso que es el actuar o hacer. Cuando una persona coincide en su pensar, en su sentir, en su actuar, decimos que es una persona bien equilibrada. No se ve muy bien, ¿verdad? Miren, dice afectivo social, la esfera, comunicación electrónica, y el proceso es el sentir. El proceso es el sentir. ¿Las otras se ven bien? ¿La negra tampoco se ve? ¿Se ve bien? Psicomotriz, textual y actual. Entonces decimos, cuando una persona de estos tres procesos coincide, es una persona que está coherente en lo que está haciendo. Es una persona que tiene un equilibrio en lo que está haciendo. Pero hay muchas personas que vamos a conocer, y después vamos a ver ejemplos, sin decir nombres para que nadie se moleste. Hay personas que dicen una cosa, pero sienten de manera diferente. O dicen una cosa y actúan de manera diferente. Y aquí, en nuestra escuela queridísima, tenemos un maestro que conoce muy bien al crédito, que nos daba una clase que era morfología, y nos decía, muchachos, no fumen. Pero además tenía su café, y la ceniza le echaba al café, y dijo, doctor, sí, le dije, doctor, maestro, ¿por qué le echa la ceniza al café? Y decía, es que hace las veces de bicarbonato de sodio. De hecho, le echa la ceniza y no le hacía daño, se tomó el café. Sí, sí, así lo hacía siempre, montar atrás. Le decíamos, doctor, ¿cómo nos puede decir que no podemos estar fumando? Usted sí, yo ya estoy grande, ustedes que son chavos, entonces, imagínense, hay una incoherencia. Una cosa es lo que dice la persona y otra cosa es lo que actúa, lo que hace. Estábamos en la escuela primaria dando clases y le decíamos a los niños, ahorita que salgan de la escuela, va a haber muchos vendedores allá afuera que están vendiendo muchos productos en muy malas condiciones de higiene. Algunos no están ni tapados, entonces imagínense, y les hacíamos el cuentito del perrito que llegaba al árbol, le pegaba, venía el sol, todo lo resecaba, y venía el tiempo y todo se lo llevaba para arriba, y caía en todo lo demás. Entonces los niños sí lo entendían y cuando salían no compraban nada, o compraban aquello que estuviera en el bol. Pero salían los maestros que se compraban su chicharrón, su jícama, y se decían, maestro, ¿cómo es posible que digas que no hagan algo a los niños si tú lo estás haciendo? Eso es una incoherencia, ¿de acuerdo? Para tener una coherencia, para tener un equilibrio, tiene que coincidir el sentir, el pensar y el actuar. Ahora sí, por favor. ¿Qué es una competencia? Hay mil acepciones de competencia, hay mil conceptos de competencia. Este es uno de ellos, que es interesante porque además dice competencias en el nivel preescolar. Y por ahí son las que van a hacer su programa. Entonces dice, es un conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. Imagínense, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, que una persona logra mediante procesos de aprendizaje. Eso es bien importante, que se tiene que dar en un proceso de aprendizaje. La mayoría de las competencias que tenemos desarrolladas es porque nos las han enseñado en un proceso de aprendizaje en la escuela o en casa, algunos de ellos, y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. Una vez que el niño es competente para algo, lo puede poder aplicar en muchos contextos diferentes, en cualquier momento, en cualquier espacio,
podemos cambiar? Todavía no para que esto lo dice la doctora Iglesias, es un libro que se llama Las soluciones de comunicación escolar, de Trillas, por ahí lo deben de conocer. Conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. Después vamos a ver lo que es una capacidad, una habilidad y una destreza, que son muy importantes. Sí, faltan. Estaba durmiendo. Me espantó. ¿Me faltan por ejemplo? La pila. ¿Se quiere que está metido usted? Ah, bueno, nos seguimos, no hay problema. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Muy bien, ¿continuamos? Ahora, ¿qué es una competencia en la educación? La otra es de manera general, aunque hay procesos de enseñanza, de acuerdo, pero en la educación son un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo un rol, un desempeño, una actividad o una tarea. Esto nos dice la doctora Malagón. Lo más importante de esto es que toda nuestra educación ahora está siendo programada por competencias, ¿se acuerdan? Ya las están manejando en sus programas. Esto fue desde 1998 que nos dijeron a México. ¿Saben qué? La programación de nuestros contenidos va a ser por competencias. ¿Le entran como país tercermundista o se quedan en la nada? Y muchos dijeron, bueno, le entramos, a ver cómo a ver si lo entendemos. Y cuando nos digan teniendo competencia, todos nos empieza a pelear, porque nos decían alguna vez, en una ciudad de por allá por el sur que está un poquito atrasada con la educación. Ahora vamos a hablar de competencias. En el maestro no le llamamos así, le llamamos ceremonias deportivas. No vamos a hablar de competencias a nivel del programa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega el término de competencias a nosotros, de la empresa y nos empieza a plasmar cómo se le ocurre. Pero bueno, eso es lo que básicamente nos da el término de competencia, lo que tenemos que entender. Como les decía, hay miles de conceptos. Tomemos el que más nos interesa, el que más se adapta a lo que estamos realizando, pero no lo describimos, que es muy importante. Los niños pequeñitos, desde los 2 o 3 años, ya empiezan con sus competencias. Tienen que tener ciertas competencias para su vida diaria. Entonces, nosotros vamos a hacer que estamos aprendiendo. ¿Me quieres ayudar? ¿Te pasamos, por favor? Para que no te veas. Va a salir así. Sí. ¿Se han oído el término corporeidad? Es interesante, ¿verdad? ¿Qué es la corporeidad? ¿Quién digo claro? ¿Qué es la corporeidad? ¿Qué es la corporeidad? Es conocer tu cuerpo, las posibilidades de movimiento de tu cuerpo. Las posibilidades de movimiento de tu cuerpo. Que conoce. Compañeros, esto es bien importante. Son posibilidades. Son posibilidades, es todo lo que podemos realizar. Tenemos la posibilidad porque tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, la corporeidad es una posibilidad que tiene el cuerpo de realizar movimientos intencionados, creativos e inteligentes. Hasta ahí llegamos ahorita. Intencionados, creativos e inteligentes. Por eso les decía en un momento que estábamos haciendo la actividad, sin estereotipos. Son creativos porque son inteligentes, porque son intencionados porque los queremos hacer, lógicamente, ¿de acuerdo? Pero tienen algunas características. Conocimiento del cuerpo y representación de este. Al cuerpo se le conoce. Esto escríbanlo porque viene por ahí. También hagan un paréntesis porque viene el examen
y viene por ahí los programas. Al cuerpo hay que conocerlo, hay que moverlo, hay que desarrollarlo, hay que cuidarlo y hay que aceptarlo, es lo más importante. Son 5 rasgos que son importantísimos en nuestra educación y en la corporalidad. Al cuerpo hay que conocerlo, hay que sentirlo, hay que desarrollarlo, hay que cuidarlo y hay que aceptarlo. Todo esto es corporalidad, pero además con todo lo que implica. Conocimiento del cuerpo, representación de ideas, aprecio y manejo de todas sus facultades y de todos los aspectos de la personalidad. Esto subrayenlo, por favor. Cada vez que hacemos un movimiento, aunque parezca repetitivo, hace un momento que les pedí que se pusieran de pie y que estamos recordando 2, 3, aunque es una actividad que todos hicimos casi igual, cada quien tiene su toque personal. Cada quien puso una parte de su personalidad. Esa es la corporalidad. Cada quien le va a poner una parte de su personalidad, ¿de acuerdo? Forma de expresión total e integral de las personas. Es una forma total de comunicación, de poderse expresar, de hacer lo que hacemos ahora. Ahora miren, aquí vienen 2 conceptos que son muy importantes. Imagen corporal, esquema corporal, ¿se acuerdan? Antes, o cuando empezó toda esta revolución de la tecnología, se tomaban como si fueran sinónimos, como si fuera lo mismo. Pero no, empezamos a ver que no, que tienen grandes diferencias. Los dos se refieren al cuerpo, pero son diferentes. Uno es aferente y otro es eferente. ¿Qué quiere decir aferente? ¿Cómo otra vez? De afuera hacia adentro. Exactamente. Aferente es toda la información que recibimos desde fuera y que la vamos a llevar a nuestro cuerpo. A eso se le llama aferente. La imagen corporal es aferente. ¿Qué es la imagen corporal? ¿Qué define de imagen corporal? Todos tenemos una imagen corporal, ¿de acuerdo? Todos tenemos una imagen de nuestro cuerpo. ¿Qué será entonces la imagen corporal? La percepción que tenemos de nosotros mismos, de qué es nuestro cuerpo. ¿Quién nos da esa imagen? La sociedad, Familia. los objetos. ¿Han visto que básicamente en las guarderías y en los jardines de niños debe de haber espejos? ¿Sí? Todas las guarderías tienen espejos. La mayoría de los jardines de niños deben de tener espejos o tienen espejos. ¿Para qué? Llevo como 5 veces. Para que el niño vaya conformando su imagen corporal. A través de ver su imagen corporal, a través de su cuerpo, va conformando su imagen corporal. ¿Han visto cuando un niño se descubre en el espejo pequeñito? De meses, 5 o 6 meses, ¿cuál es la primera reacción que tiene? Abre sus ojos, algunos se asustan, algunos como que le temen, algunos como que tienen inseguridad, y como se empiezan a ver, se quieren tocar, y empiezan a jugar ahí todo un diálogo corporal con el espejo, hasta que se vuelve algo fascinante. Con mucha frecuencia el niño llega al espejo a jugar con el espejo, con su imagen corporal. Porque es algo que le pertenece, es algo que es de él y que está modificando. A ver, ¿todos han visto un niño recién nacido? ¿Cuánto mide un niño cuando nace? 40 y algo, 40 y 20. 50, promedio, 51, 50. ¿Cuánto pesa un niño recién nacido en promedio? 3 kilos, 800, 3 kilos. Pero pasa un año, ¿de acuerdo? ¿Cuánto pesa un niño después de un año de vida? No tanto, 6 kilos, 7 kilos. ¿Cuánto mide? 52, 53 centímetros, 54. ¿Ha cambiado su cuerpo? Sí, su imagen corporal ha ido cambiando también. Y si él no está al tanto de esos cambios, se va perdiendo la cuerpo. La imagen corporal es algo que cambia toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos está cambiando la imagen corporal. Pero hay algunos momentos en que cambia con mucho más celeridad. ¿Han visto a un adolescente de 13 años? ¿Y lo ven dentro de un año y lo reconocen? No, ¿por qué?
Porque Porque cambió crece inmediatamente, hay cambios en las determinadas etapas de la vida que son muy acelerados. Vemos un adolescente de 13 años, ahorita 14 años, lo vemos dentro de 6 meses y ya no lo reconocemos. mi ¿Qué hay? hermano. Pero ¿qué pasa cuando ya cumplimos 20, 22 años? ¿Nos vemos dentro de un año y nos reconocemos? Sí. ¿Nos vemos dentro de 5 años y nos reconocemos? Sí. ¿Egresamos de la escuela y hacemos una fiesta de 10 años y nos reconocemos? Sí. No son ideas, nada más. Entonces nos podemos reconocer porque después de los 20 años, la imagen corporal se establece y se dura hasta casi los 60 años de edad y se empieza a ver otra vez. Voy a ver. Entonces la imagen corporal es aferente. Tenemos que estarla viendo para ir conformándola y construyéndola poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces dice el concepto de imagen corporal, es el reflejo que recibimos de nuestro cuerpo y que nos dan los demás, las demás personas y los objetos que nos rodean. A través de esto vamos construyendo nuestra imagen corporal. A través de platicar con los demás, de interrelacionarnos con ellos, de jugar como dijimos hace un momento. Cada movimiento que hacías está representando su imagen corporal. ¿De acuerdo? Los objetos, algunos yo sé que estaban medio incómodos en las butacas parados y guardando el equilibrio, pero tratando de hacerlo lo mejor posible. Todo esto, los objetos, la forma del dormitorio, las butacas, etcétera, nos dan una idea de cómo estamos. Entonces, la imagen corporal. Muy diferente a lo que es el esquema corporal, pero se